Muy buenos días a todos, bienvenidos un año más al evento de la Global de Azure. Antes de continuar con la sesión, me gustaría agradecer a los patrocinadores, sin los cuales este tipo de eventos no sería posible. Mi nombre es Mario García Rincón, soy arquitecto de aplicaciones en Avanade y la charla va a ir sobre App Configuration y AKS. Por aquí os dejo mi presentación. Soy el personaje que aparece aquí con las gafas y lo que veis detrás son los lagos de Covadonga. Deciros que intento entregar siempre soluciones de alta calidad, no solo conformarme siempre con lo funcional, siempre estoy buscando el fallo en el sistema y en mi tiempo libre pues intento pasar tiempo con mi familia y disfrutar de alguna que otra cerveza con los colegas. He preparado la siguiente agenda, ¿vale? Basada en los 30 minutos que tenemos de presentación. En este caso, iremos primero por conceptos generales, stack tecnológico, arquitectura. Después veremos el modelado de la aplicación y cómo podemos integrarnos con App Configuration. Hablaremos de todos los servicios de Azure que hemos utilizado en la solución y de cómo crearlos, configurarlos, los puntos que tenemos que tener en cuenta. El paso siguiente será el Continuous Integration, Continuous Deployment, ¿vale? Que hemos implementado para generar la imagen. Y después ya como parte final iremos a las aplicaciones en Kubernetes, ¿vale? La creación de los recursos, cómo podemos desplegar nuestra aplicación en Kubernetes y finalizaremos con las conclusiones. Conocimientos generales. Estos son los conceptos que van a aparecer a lo largo de toda la presentación. Como concepto de microservicio tenemos todo aquel software que implementa una funcionalidad básica y que es de fácil acceso, normalmente apificado, ¿vale? Normalmente vamos a crear microservicios, van a ser APIs con pequeña funcionalidad y que son de fácil acceso. Después, como concepto de imagen y contenedores, digamos que la imagen es un conjunto de reglas que nos permiten, un conjunto de comandos que nos permiten identificar las dependencias que tiene nuestra aplicación, ¿vale? Y que sabe cómo resolverlas. Y en el caso de los contenedores, son la herramienta que nos permite instanciar estas imágenes. De alguna manera nos permite virtualizar su ejecución. Bien. Después vamos a hablar de los pods. ¿Qué son los pods? Al final los pods son un conjunto de contenedores, ¿vale? En la implementación normalmente esto se denomina como vaina de contenedores y nos va a permitir agrupar una serie de contenedores para que se puedan hablar entre ellos. De tal manera que el pod va a ser un espacio de trabajo, una virtualización que vamos a tener asignado una serie de recursos como CPU y memoria y aparte va a mantener una serie de volúmenes que es la memoria compartida de los contenedores que tenemos ejecutando aquí dentro, ¿no? Hay dos tipos de volúmenes, tenemos volúmenes persistentes y volúmenes no persistentes. En el caso de los volúmenes persistentes, pues van a ser todos los volúmenes, aquellos volúmenes que printan esta información en discos lógicos, máquinas virtuales y que son accesibles desde fuera. Y digamos que la información se persiste en el tiempo. Como denominación o concepto de manifiesto van a ser todos aquellos ficheros de especificación de recursos de Kubernetes que utilicemos en esta sesión. Normalmente este tipo de manifiestos suelen estar en formato YAML, ¿vale? Entonces nos referiremos a ellos como manifiesto. Y como concepto de deployment tenemos aquel manifiesto específico, ¿vale? De Kubernetes que nos permite desplegar nuestra aplicación. Stack tecnológico. Este es el stack tecnológico, el conjunto de herramientas que vamos a utilizar en esta sesión. Lo primero, los recursos de Azure. Vamos a tener distintos servicios de Azure claramente identificados en la parte superior, como son el servicio de Kubernetes, que nos va a proveer un clúster en el cloud de Azure. Vamos a tener un Azure Container Registry que vamos a utilizar como repositorio de imágenes. Vamos a tener el App Configuration, que va a ser nuestro repositorio de configuración de la aplicación. Y vamos a tener Azure Kibble, o lo vamos a mencionar, ¿vale? Que es el que va a mantener las claves, ¿vale? Implementadas mediante secretos. Después tendremos un servicio de Cosmos DB, es una base de datos de respaldo con la que tenemos vinculada nuestra aplicación. Y luego vamos a tener las siguientes tecnologías, que son Docker para poder generar las imágenes, YAML, los ficheros de manifiesto y el formato de las pipelines de C y CD, C#, el código que estamos utilizando actualmente para codificar la API, .NET 6 es el framework que estamos utilizando en nuestra aplicación, Azure DevOps como servicio de repositorio de código y herramienta de CI/CD,
¿vale? Y después tenemos estos tres clientes, ¿vale? Van a ser el AZCLI, QCTL-CLI y PowerShell para hacer operaciones en los distintos recursos de Azure. El AZCLI y PowerShell lo utilizaremos pues tanto para conectarnos como obtener credenciales, QCTL-CLI para hacer todas las operaciones de despliegue de recursos en AKS, utilizaremos el Lens como herramienta de visualización de nuestros clústeres y gestión de nuestros clústeres. Y DDD, Domain Driven Design, es el patrón de diseño que hemos seguido para modelar nuestra aplicación. Arquitectura. Esta es la foto de la arquitectura de alto nivel, ¿vale? Vamos a tener Azure DevOps como repositorio de código y herramienta de Continuous Integration, Continuous Deployment, ¿vale? Aquí almacenaremos el código, lo triggeraremos mediante una pipeline de Azure. Con ella lo que conseguiremos es compilar la imagen utilizando imágenes de .NET de Microsoft y la subiremos a un repositorio de imágenes de Azure, en este caso el Azure Container Registry que hemos mencionado previamente. Con esto conseguiremos desde nuestro AKS, ¿vale? Poder acceder a este repositorio de imágenes que utilizaremos en la implementación de nuestros pods y nuestros contenedores. Como pieza transversal aparecen los tres clientes, Azure CLI, QCTL-CLI y PowerShell, ¿vale? Para hacer operaciones en los distintos recursos de Azure y utilizaremos la herramienta de Lens para poder gestionar nuestro clúster y poder hacer las operaciones de kubectl. Bien, vamos a pasar al modelado de la aplicación y App Configuration. Os presento la API que vamos a utilizar durante la sesión. Esta es la solución que hemos planteado, sigue el patrón de diseño de DDD y está dividida en capas proyectos, ¿vale? La capa de consumo va a ser nuestra API. Aquí tenemos la definición del Dockerfile. El Dockerfile está ubicado en el proyecto de la API, pero bueno, lo hemos sacado hacia afuera para poder gestionarlo de una manera más eficiente. Tenemos los contratos de la API en un proyecto, tenemos las clases que leen los parámetros de la configuración también separados, todas las entidades de dominio, la capa de infraestructura que implementa los repositorios de datos, ¿vale? De manera general, esto ahora os lo explico. Y luego tenemos distintas implementaciones de esta infraestructura. Tenemos una infraestructura con implementación a una Cosmos DB, es decir, que implementa repositorios de DocumentDB para poder atacharnos a la Cosmos, y tenemos repositorios de implementación por caché. ¿Vale? Esto nos va a permitir que mediante un DB Selector, como hemos indicado aquí, pues hagamos distintas implementaciones de la aplicación, pues simplemente leyendo un parámetro de configuración. En el caso de que tengamos el selector de la Cosmos, pues todos los repositorios a los que nos atachemos pues estarán vinculados a un recurso de Azure, y en el caso de que utilicemos la caché, el DB Selector de caché, pues haremos implementaciones en memoria. ¿Vale? Esto nos permite que hagamos distintas implementaciones. También podríamos tener una capa de infraestructura que fuese de un SQL para hacer repositorios pues, con Entity Framework a este SQL. Vamos a tener también un mapper para mapear los datos de los contratos, entre los contratos, entidades de dominio y las entidades de data, ¿vale? Que tenemos aquí, y luego tenemos en el App Configuration Service toda la lógica de nuestro negocio. ¿Vale? Aquí ubicaremos todo lo que necesite nuestro negocio para poder funcionar. En este caso, lo que hay aquí es el servicio de usuarios que dice cómo trabajar con ellos y pues implementar los repositorios. La parte de la derecha, esto que veis aquí, es cómo enganchar vuestro App Configuration a la API. Simplemente necesitaremos esta sentencia de aquí. Para poder añadirla necesitaréis instalar el paquete de Nugget en vuestra API, que en este caso es de la extensión de App Setting Configuration, ¿vale? De App Configuration. Una vez que lo instaléis en vuestra solución o en vuestro proyecto, ya podéis hacer uso de esas configuraciones desde el recurso. Entonces, a partir de esta línea, ya todas las configuraciones que se cargan es de App Configuration. En este caso tenemos implementación, como os he comentado, de DB Selector, hace implementación en distintas implementaciones de repositorios, pues de cacheo de Cosmos DB. Aquí están las implementaciones. Como veis, está todo por inyección de dependencias, ¿vale? Y nosotros somos capaces de inyectar qué repositorio queremos implementar, y en este caso utilizamos el del User Repository. Más abajo, que no lo veis, están las inyecciones de dependencia de la capa de servicios. Una vez vista la aplicación, vamos a pasar a ver cómo se genera el fichero de especificación de nuestra imagen. En este caso, al ser de Docker, lo vamos a denominar como Dockerfile, es como se denomina, y vamos a definir una serie de stages, ¿vale? Vamos a definir un stage base, un stage build y un stage de publish, ¿vale?
Estos states nos van a permitir diferenciar cada uno de los pasos que nosotros vamos a necesitar a la hora de conformar nuestra imagen. En el primer paso hemos definido los puertos que vamos a exponer en el contenedor, el directorio de trabajo que vamos a tener y la imagen que vamos a utilizar para ello, para poder ejecutar. En este caso es la imagen de ¿dónde? De ASP.NET, ¿vale? Con esto vamos a ejecutar nuestra aplicación. En el segundo stage, que es de build, y el tercer stage, que es de publish, vamos a utilizar otra imagen. Es decir, para la ejecución vamos a utilizar esta imagen, pero para poder compilar y publicar nuestra aplicación, para generar esos ficheros que necesitamos para poder ejecutarla, vamos a utilizar otra imagen. Esto nos permite Docker. Entonces, vamos a hacer un pull de esta imagen, indicando con el from, vamos a copiar todos los ficheros a este directorio de trabajo. Después, en el stage de publish, vamos a utilizar todo esto que hemos utilizado aquí, utilizando el .NET Restore, y vamos a utilizar el comando de .NET Publish para poder generar todos estos ficheros que necesitamos. Y en este caso le estamos indicando que es el productivo, ¿vale? La configuración de release. No vamos a utilizar la configuración de development. Y como fase final, veis que utiliza from base, que es este stage de aquí, y como final, ¿vale? Aquí lo que le estamos diciendo es que en el directorio de raíz de la aplicación que hemos definido aquí arriba, nos copie el resultado de la operación del stage de publish, ¿vale? Copy from publish, y que nos cree la carpeta de la publish, esta que tenemos aquí arriba, que nos lo copie. Esta parte de aquí, de los entry points, son comandos que nosotros ponemos, ¿vale? En la generación de nuestro contenedor o ficheros, por ejemplo, que tengamos accesible, de tal manera que podamos acceder a él desde fuera. La API también tiene el paquete de Nuggets de Swagger, con lo cual vamos a poder hacer uso de esta funcionalidad para poder probar la aplicación. En este caso tenemos dos controladores, el ping y el user. User simplemente pues, va a tener un CRUD a este repositorio de usuarios que tenemos. En el caso de que tenga implementaciones por caché, pues va a leer lo que tenga en memoria, y en el caso de que tenga implementación en el repositorio de la Cosmos DB, pues se atachará a la Cosmos y sacará la información que tengamos en la colección determinada, que en este caso pues de usuarios, ¿no? El ping, como ya digo, simplemente es para comprobar que la aplicación está levantada correctamente. Bien, vamos a pasar ahora a ver los recursos de Azure. Lo primero, veremos el recurso de Azure App Configuration, ¿vale? Esta es la pinta que tiene, ya lo hemos generado en el portal, ¿vale? Simplemente nos va a pedir el nombre del recurso, el grupo de recursos donde queremos levantarlo y la suscripción. Una vez que se aprovisione, ya podemos acceder a esta vista de aquí, y en la parte de operaciones, ¿vale? Explorador de configuración, podremos gestionar la creación de nuestros secretos. Como veis, nosotros ya hemos creado los necesarios para nuestra aplicación. En este caso tenemos el puerto en el que queremos que se despliegue. Esta variable de aquí setea los controladores. En el caso de que queramos desactivar alguno, pues lo informamos aquí y listo, ¿vale? Tenemos configurado nuestro program CS para que en base a este valor deshabilite los controladores por inyección de dependencia, se los calza, ¿vale? Y aquí tenemos la configuración de la Cosmos DB. En el DB Settings tenemos el DB Selector este de aquí, aparece el valor de la Cosmos, ¿vale? Para que haga la implementación de nuestra aplicación mediante la Cosmos DB. Más cositas que ofrece este recurso. Para poder acceder a él, esa conexión string de la que os he hablado antes, ¿vale? Podéis acceder directamente a ella desde aquí. En claves de acceso accedéis y tendréis dos tipos de conexión string, como viene siendo habitualmente. Os proveen dos, una con unos permisos y otra con otros. En este caso nosotros hemos cogido la clave número 1, que nos da permisos y acceso a todo, ¿vale? Y la hemos configurado esta aplicación para que haga uso de este recurso. Más cositas que tiene esto: podemos restaurar versiones anteriores de nuestro App Configuration, podemos comparar versiones distintas de cada una de las claves que tenemos, incluso recuperar algunos valores que hayamos seteado previamente para la configuración, porque va guardando un historial de versiones importante. En la versión gratuita creo que son de 7 días, y en la versión de pago, por así decirlo, tiene más días, creo que son unos 30. Y podremos también, tiene la capacidad de importar o exportar esta configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos importar configuración de nuestros app service que tengamos desplegados en los distintos grupos de recursos a los que tengamos acceso, ¿vale? O directamente inyectarle un fichero de configuración que tengamos previamente aprovisionado, de tal manera que él gestione la generación de estos recursos de manera automática, sin que nosotros tengamos que darlos de alta manualmente.
Visto este recurso, vamos a pasar con el Azure Container Registry. Este recurso de Azure, este servicio de Azure, nos va a proveer de un repositorio de imágenes donde vamos a poder almacenar las imágenes que generemos con nuestros comanditos de Docker, ¿vale? Entonces, simplemente dentro del repositorio de imágenes se nos habilitará un espacio de trabajo de repositorios y en los repositorios pues aquí aparecerán el nombre del repositorio y cada una de las subidas que nosotros hagamos. En este caso la imagen la estamos generando siempre con la etiqueta de lattes, por lo que no aparecen más tags de aquí dentro del repositorio de imágenes. Si nosotros compilásemos la imagen y le definiésemos otro tipo de tag, ¿vale? Pues aparecería aquí con su versión, con su hash, ¿vale? Y el nombre de la imagen para poder hacer referencia a ella externamente. Esto lo utilizaremos, ¿vale? Para poder referenciar en nuestro deployment esta imagen y que el AKS te la monte en el fichero de deployment. Pasemos ya con el último servicio, Azure Kubernetes Service. ¿Vale? Este es nuestro clúster de Kubernetes, lo hemos previamente aprovisionado, al igual que los otros recursos de Azure. Para poder conectarlos a él necesitaremos, Azure desde el portal habilita este botoncito de aquí, le daremos, se nos abrirá esta pestañita, ¿vale? Y utilizando o el Cloud Shell, que lo tenéis aquí arriba, o vuestra propia PowerShell, ¿vale? Vuestra propia zcli y demás, pues copiando estos dos comanditos. Lo primero, necesitaréis hacer el login antes de ejecutarlo, es importante. Y una vez que ya estéis logados, pues tendréis que seleccionar la suscripción donde lo habéis desplegado. Y este comandito de aquí, que es el get credentials, ¿vale? Os establece el kubeconfig, ¿vale? Os configura el kubeconfig con las credenciales de este AKS. Esto es importante para que luego veamos cómo conectarnos a él y cómo operar. Pero una vez que hagamos esto, todos los comandos de kubectl que utilicemos irán con el contexto de autenticación que hayamos definido aquí. También, en el caso de que tengáis más clústeres, pues con comandos kubectl podréis seleccionar el contexto en base a la información que hayáis definido aquí. ¿Vale? Como información ampliada, pues nosotros vamos a trabajar con espacios de nombres. ¿Qué es esto de espacio de nombres? Es como el símil de los grupos de recursos de Azure, pero en AKS es un espacio de trabajo exclusivo de AKS donde nosotros vamos a poder definir cargas de trabajo específicas para un espacio de nombres concreto, servicios para un espacio de nombres concreto y luego almacenamiento y configuración exactamente igual. De tal manera que nosotros tengamos espacios de nombres concretos para aplicaciones exclusivas o para proyectos independientes. Incluso podremos crear espacios de nombres de trabajo para clientes para agrupar todos los proyectos que tengamos. De tal manera de que podamos gestionar tanto clientes como proyectos como aplicaciones de una manera más ágil. ¿Vale? En el caso de borrar el espacio de nombres, todos los recursos asociados a ese espacio de nombres pues se borrarán también. ¿Vale? Esto es una característica que podemos hacer uso de ella y que es bastante potente. Bien, pues lo siguiente de lo que vamos a hablar es las herramientas de CI/CD que hemos utilizado, Azure DevOps, ¿vale? Aquí simplemente pincelada. Os voy a enseñar la pipeline que hemos utilizado, ¿vale? En este caso tenemos triggerada la rama de master, el repo self, es decir, solamente tenemos un repositorio en esta POC, pero podríamos hacer referencia a otro repositorio donde tengamos el código, ¿vale? Y estamos definiendo un stage que es el de Build and Pass, ¿vale? Y tenemos una task que es de PowerShell, bien, que bueno, aquí básicamente lo que hacemos es con comandos de Docker, tenemos que asegurarnos que el selector de la agente que utilicemos, en este caso es Azure Pipelines, tiene Docker, en este caso sí lo tiene instalado. Estamos utilizando Ubuntu Latest, ¿vale? El que da por defecto DevOps. Podéis tener, si tenéis algún agente ad hoc vosotros dados de alta, lo podéis utilizar sin problema. Simplemente aseguraos pues, que tiene el AZCLI instalado, ¿vale? Y Docker. Y nada, con Docker Login, en este caso vamos a utilizar un grupo de variables que tenemos definido como ACR, ¿vale? Azure DevOps Library. Y aquí tenemos definidas las variables. Están referenciadas a un keyboard y son securizadas, ¿vale? Entonces utilizamos Docker Login para coger estos parámetros de aquí. En este caso es el nombre del ACR, el usuario y la contraseña que hemos definido para poder conectarnos a él. Simplemente esto establece la localización para poder establecer el espacio de trabajo de nuestra ejecución de pipeline, nuestro script. Y logamos con AZ al AZ ACR Login el nombre del ACR.
Y aquí abajo tenemos la compilación y la publicación de la imagen. Docker build para compilarla, Docker push para subirla. Si nosotros hemos hecho este proceso de logado con el Docker login o con el ctr login, cuando hagamos el push, la imagen se subirá correctamente al ACR. No tendremos que hacer ningún tipo de operativa más. Una vez tengamos todos los procesos hechos, es decir, una vez tengamos todos los recursos aprovisionados, bien configurados, hayamos desplegado la imagen, hayamos publicado la imagen en nuestro ACR, compilado y publicado, ya podemos pasar a la última parte de esta sesión, que es la de publicación en Kubernetes, trabajo con Kubernetes. Para esta parte de aquí hemos definido una serie de manifiestos que hemos hablado previamente. Esto es el espacio de trabajo, el namespace. Aparece por aquí un manifiesto nuevo, que es el de servicio, que es básicamente identifica la capa de red de nuestro deployment, ¿vale? De nuestra API, y en la que pues vamos a habilitar el puerto 80 para poder conectarnos a nuestra aplicación. Y después tenemos la parte de deployment. Los manifiestos de AKS siempre van a llevar una especificación de versión y un tipo de manifiesto. Kind identifica el tipo de manifiesto que estamos utilizando, en este caso namespace, y va a llevar siempre unas tipificaciones, es decir, va a llevar te va a requerir una serie de propiedades. En este caso, pues, para el tipo de manifiesto de namespace solamente tenemos metadata, nombre y podemos añadir algún label. Para el caso del service, pues la especificación pues tiene el port y el selector, ¿no? En el caso del deployment, tiene, como veis, el API version distinto, a ver, apps v1, que es la versión que estamos utilizando del tipo de manifiesto deployment, ¿vale? Aquí hemos añadido el nombre del deployment que queremos utilizar, ¿vale? Que vamos a desplegar, el namespace al que hacemos referencia, importante con esto, ¿vale? Porque lo vamos a desplegar solamente en este namespace, y luego lleva una serie de especificaciones. Podremos decirle el número de réplicas que queremos, es decir, el número de pods que queremos levantar, a qué selector vamos a aplicarlo, ¿vale? Y luego la template como tal. En la especificación de la template, esto ya es del propio deployment. Aquí especificaremos el número de contenedores que vamos a levantar en ese pod. En este caso solamente tenemos uno. El nombre que le hemos asignado es de POCAP. La imagen a la que hacemos referencia, si os dais cuenta, es la imagen de nuestro ACR, que lleva el nombre del ACR, .azurecri.io, importante que siempre va, y el nombre del repositorio de imágenes. Aquí, después de los dos puntos, indicamos el nombre del tag que hemos desplegado. En este caso es latest, como hemos visto antes. Y le asignamos una política de pool de always. En este caso es always. Esto lo que le dice en AKS es que siempre que vaya a levantar el contenedor, la imagen que va a tirar, porque AKS lo que hace es cachear las imágenes que se va trayendo, pues básicamente le asigna una política de pool de que siempre tenga que ir a comprobar en el ACR si la imagen que tiene cacheada es la última que hemos generado. Esto permite que siempre que despleguemos la aplicación, pues siempre vaya con la última versión. En caso de hacer publicaciones ad hoc, pues podréis cambiar esta política perfectamente. Hay una política que era never pool, ¿vale? Pues que nunca va a hacer ese pool, simplemente cuando despleguemos, pues cuando se traiga esa imagen no la va a desplegar. Utilizar este comandito, ¿vale? Esta propiedad en base a las especificaciones que necesitáis en vuestros proyectos. En este caso, siempre queremos que tire de la última versión, ¿vale? Y como variables de entorno, ¿vale? Hemos configurado el app configuration setting con la nomenclatura //, ¿vale? En vez de los dos puntitos, porque los ficheros de manifiesto de AKS, en cuanto aumentáis aquí un dos puntos, van a identificar que es un tag y os va a decir que no está disponible, ¿vale? No os va a dar un casque. Entonces, utilizando la nomenclatura de //, podéis aplicar o podéis pisar esas variables de entorno, esa configuración de vuestra aplicación. Es la única... Es lo único que tenemos de configuración. El resto de configuraciones las va a recoger a partir del connection string. Deciros que esta sesión, por peso, ¿no? Por tiempo, no permite que ampliemos aquí, pero que sepáis que como variables de entorno podéis hacer referencia a secretos y a config maps de AKS, donde este tipo de información no la tenéis de manera sensible, ¿vale? No, en ningún momento estará aquí, simplemente estará dada de alta como un secreto en vuestro AKS y la podéis referenciar. En cuanto a los secretos, irán en base 64, ¿vale? No tenéis que hacer ningún tipo de conversión rara luego a la hora de indicarlo, simplemente AKS los encripta, ¿vale? Y tendréis que darlos de alta con este tipo de codificación y los config maps, pues texto plano. En el caso de los puertos, ¿vale? Pues tenemos puesto
que acceda por HTTP al contenedor, al puerto del contenedor 80. Esto va a permitir que desde un puerto externo 80 accedamos al puerto interno 80, ¿vale? Un poco para reducir líos, pero hemos puesto el mismo puerto para que no tengamos ningún tipo de problema. Vistos los manifiestos, vamos a pasar a la herramienta de configuración y que nos va a permitir, pues eso, visualizar nuestro clúster y poder hacer operaciones en él. Nosotros estamos utilizando Lens, podéis utilizar la herramienta que queráis. En el caso de Lens, para poder agregar nuestro clúster, en este botoncito de aquí tenéis el catálogo de clústeres que va a leer de vuestro kubeconfig. Cuando utilicéis los comandos de conexión del AKS a través del portal, el AZ Get Credentials, ¿vale? Eso os va a configurar vuestro kubeconfig con las especificaciones del clúster. Entonces, una vez que esté en el kubeconfig y vosotros referenciéis el kubeconfig en la herramienta, vais a poder tenerlo disponible. Es este de aquí, ¿vale? El POC de App Configuration de AKS. Yo ya lo tengo configurado, he ejecutado los comandos de la conexión y aquí aparece pues la información del clúster, los nodos que tenemos, los trabajos que podemos asociar o que corriendo actualmente en el clúster. También está la definición de, por ejemplo, si es un pod que lo está corriendo un demonio, pues te lo indica, si es de un replica set, si es de un lo que sea, ¿no? Tenemos todos los tipos de trabajos, ¿vale? Luego la configuración que estarían, pues lo que hemos comentado antes, los config maps y los secretos, la parte de network donde están los servicios, endpoints y hay información de las IPs que tenéis asociadas a cada uno de los pods o trabajos que tenéis corriendo, la parte de las storage donde van a estar los volúmenes persistentes o volúmenes que tengáis definidos, los espacios de trabajo, ¿vale? Los namespace. Eventos, vais a tener una serie de información de los eventos que suceden en vuestro clúster, tanto en los pods como en los nodos. Y luego, esta parte de aquí de Helm, digamos que tenéis una serie de ficheros de manifiesto preestablecidos. Helm os permite instalar en vuestro clúster estas configuraciones, estos recursos, ¿vale? En Access Control vais a tener todo el control de los permisos por namespace, los permisos de cluster, el cluster config, las asignaciones de roles, ¿vale? Y luego en Custom Resources, esto viene un poco heredado también de Helm. Todos los charts de Helm que instaléis, ¿vale? Os van a representar en Custom Resources de aquí abajo. Es decir, por ejemplo, si instaláis un queda, ¿vale? El chart de queda de una versión X, pues eso conformaría a que en Custom Resources os apareciesen otro tipo de manifiesto que queda por defecto no tiene, pero que tenéis instalados en vuestro clúster, ¿vale? Pues por ejemplo, como pueden ser el Scale Job, que sería un tipo de manifiesto específico, pues aparecería en Custom Resources dentro de la API concreta, ¿vale? Entonces, una vez configurado nuestro clúster, ya lo tenemos agregado en nuestro Lens, vamos a utilizar la terminal que provee, que esta terminal Lens, cuando habilitáis la conexión a cada uno de los clústeres de Kubernetes, como veis, os aparece el circulito azul, ¿vale? Yo tengo conectado este de aquí y este de aquí. El resto los tengo desconectados. Una vez que lo tengáis conectados, para poder abrir la terminal a través de este más, ¿vale? La vais a poder sacar. Entonces, al sacarla, automáticamente Lens os va a configurar la terminal para que tire del contexto de ese clúster. Entonces, todas las operaciones de kubectl que hagáis las vais a hacer para ese clúster. Bien, una vez tengáis eso y tengáis la terminal, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar los manifiestos. En este caso hemos agrupado los manifiestos en un mismo fichero de especificación, los separamos con triple guión y los aplicamos, ¿vale? Para poder aplicarlo, kubectl apply, -f es el fichero y la ruta donde tenemos ese fichero. Esto también lo podréis meter por CICD. En el caso de lo que tengáis los ficheros, podréis hacerlo perfectamente sin ningún tipo de problema. Aseguraros hacerlo por CICD, que tenéis la versión de kubectl correcta dentro de la agente para poder hacer el apply, ¿vale? Y nada, una vez lo hacemos, pues aquí, en caso de tener, nosotros en este caso tenemos 4 ficheros de manifiesto, tenemos el del namespace, el de la carga de trabajo, el deployment y luego los servicios, ¿vale? Que son los endpoints. Para el namespace ya lo teníamos desplegado previamente, lo hemos hecho aposta para que veáis que en caso de que tengáis manifiestos desplegados, os va a poner el unchanged, ¿vale? Como que, oye, me has pasado el mismo manifiesto, no te lo voy a actualizar. En el caso de un deployment nuevo, sí que dice que lo crea, ¿vale? Y luego la parte de los servicios te dice que configura ese servicio para este deployment. Este servicio de aquí es un servicio que simplemente expone un puerto interno en el AKS y este tiene el tipo load balancer. El load balancer lo que nos va a permitir es exponer una IP pública para que podamos acceder a nuestro pod. Una vez desplegamos nuestro deployment, en este caso le hemos dicho que tiene una réplica, como veis nos ha creado un pod, ¿vale?
El container está en estado activo, está running, ¿vale? Y si entramos a los logs del pod, que podemos acceder a través de los tres puntitos, ahora veréis dónde se va esa interfaz que nos saca, o directamente clicando sobre él en el apartado de logs, veremos que la aplicación se ha desplegado correctamente en el puerto 80, que es el que tenemos tipificado en App Configuration, ¿vale? Esto lo ha leído de la configuration y nos dice que el content root path, ¿vale? El contenido de la aplicación está en app, como le hemos indicado en el Dockerfile. Bien. En el caso de que no tengamos publicada la aplicación o no le hayamos definido el servicio, no queramos que sea de acceso público, ¿vale? Que no le asignemos una IP pública, podemos hacer desde el propio Lens un forwarding. Lo podéis hacer tanto desde el Lens o como desde la consola, ¿vale? Es decir, esto es un comandito qctl-forward que permite asignar un puerto de vuestra máquina a un puerto interno de la KS, ¿vale? Os crea el túnel, el propio comando de qctl y os muestra el contenido de vuestra API. Simplemente haremos clic en el POCAP para hacerlo desde el Lens, nos aparecerá este menú de aquí, bajaremos hasta la parte de forward, veis que aparece aquí un puertecito y el forward, daremos clic al forward o a la URL que aparece aquí y automáticamente, en el caso de dar al botoncito de aquí, nos pedirá un puerto, ¿vale? Que podemos asignar de manera random, ¿vale? Si le damos a estar, o dándole aquí también hace esta funcionalidad de dar... O sea, de asignar el puerto automáticamente. Podéis hacerlo desde los dos, ¿vale? Lo que hemos comentado antes de los logs, podéis acceder a ellos desde aquí. Para poder acceder a lo que es el pod interno, tenéis este comandito de aquí, ¿vale? Que es la shell. A partir de esta shell podéis acceder al pod para inspeccionarlo del log aquí y pues si queréis editar el fichero de pod, desde aquí podéis borrarlo también desde este comandito. Una vez que demos al botoncito de start del forward, ¿vale? Podremos acceder a nuestro Swagger, veremos que la aplicación está corriendo correctamente y podremos hacer uso de los controladores. El Swagger está planificado, pues simplemente lo hemos metido para que se vea correctamente que la aplicación se levanta y con ningún tipo de problema, ¿vale? Conclusiones. Vale, pues en cuanto a las conclusiones vemos que nosotros en la aplicación no hemos tenido que meter ningún dato sensible en los app settings, ni para desarrollo ni para producción, es decir, no necesitamos meter ningún tipo de información sensible. Para la parte de las app settings de development sí que es informado otro puerto que no es el 80, ¿vale? Porque nosotros actualmente los equipos seguramente tengamos publicado en el puerto 80 alguna aplicación, entonces que no entre en conflicto, pues podéis definir, podéis pisar ese puerto mediante configuración local sin ningún tipo de problema. También nos va a permitir hacer despliegues ad hoc, es decir, en el propio AKS, informando en las variables de entorno puertos distintos o cadenas de conexión distintas a configuration, vamos a poder acceder a distintas versiones de nuestra aplicación, distintas versiones del setting, incluso podremos declarar de entorno ad hoc de DB-Selector para hacer pruebas, por ejemplo, levantar contenedores que hagan una serie de ejecuciones en caché para probar nuestras APIs, nuestro repositorio, ¿vale? Para comprobar que todo está correctamente. Incluso podremos hacer ese tipo de implementaciones previas para dar al equipo para favorecer algún tipo de integración que tengamos que hacer, para entregar el producto antes de tiempo, antes de que esté esa parte de repositorios de Cosmos, o imaginemos que estamos haciendo algún tipo de escalado en la Cosmos, que estamos haciendo algún tipo de implementación en el que estamos cambiando la base de datos, para que no de ninguna manera afectemos al desarrollo de la aplicación al resto de los equipos. Para la parte de App Configuration veis que es bastante sencillo, tenemos últimas modificaciones, sabemos cuándo se ha modificado cada uno de los secretos, podemos volver a versiones anteriores, tenemos unificado la configuración y no necesariamente tiene que ser accesible al equipo, es decir, el equipo no tiene por qué saber cuál es la Cosmos ni tiene que tener acceso a ella, ¿vale? La aplicación se va a levantar hacia la Cosmos, pero evita que esta información se traspase a ficheros de configuración que puedan ser leídos, copiados y pegados en algún sitio y se pueda hacer un mal uso de ellos. Y luego, con la parte del patrón de diseño de nuestra aplicación, lo que conseguimos es que seamos capaces de tener distintas implementaciones de la capa de infraestructura para una misma aplicación y dentro de un dominio, ¿vale? Lo que es la API externa, que es la API de consumo, como veis, cada una de las capas de la cebolla solamente puede iterar con la capa que tiene por debajo. Entonces, la capa de la infraestructura siempre va a tirar de la aplicación. La aplicación va a contener la lógica de negocio y las entidades de dominio son comunes a todas.
¿vale? Nosotros podemos hacer distintas implementaciones de la API con distintas capas de infraestructura. Para la capa de presentación en este caso, pues hemos utilizado el Swagger, pero bueno, que no hay, nosotros ahora mismo no tenemos interfaz gráfica definida para esta sesión. Nada, simplemente volver a dar las gracias a los patrocinadores, que sin ellos no hubiese sido posible esta sesión, y al resto de asistentes, muchas gracias por asistir a esta charla y nos vemos en futuros eventos. Muchas gracias. Hasta luego.